multiplicaciones en puntos, quiere decir que los intervalos son en puntos. ¿De quién? De alumnos, quiere decir que las frecuencias son alumnos. Y de este lado, como son relativas, es porcentaje de alumnos. Y la marca de clase son puntos. Pues ya tengo las unidades. Lo primero que hago es sacar las unidades del título. Entonces, el intervalo está en puntos, las frecuencias son alumnos y las otras frecuencias son porcentaje de alumnos. Porque las del lado izquierdo son frecuencias absolutas y las del lado derecho son frecuencias relativas. Y las frecuencias relativas son en porcentajes. La marca de clases son en puntos porque es el promedio de los valores del intervalo. ¿No hay dudas hasta ahí? Entonces, eso es lo primero que hago. Vamos haciendo un resumen de la clase pasada. Eso es lo primero que hago. Poner unidades. Profe, estos datos que estamos entonces viendo son los del promedio del salón. No, porque son 370 alumnos y el salón tiene 370 alumnos. Sí, había comentado que tiene que ser para hacer esta tabla tiene que ser más, ¿no? De datos. Sí, generalmente la tabla de datos agrupados se utiliza cuando tienes mucha información. Ok, entonces en este caso son es otro ejemplo. Alumnos. Ok. Pero lo primero que hago es poner unidades en la tabla. Y las unidades las saco del título. Bueno, ya que tengo las unidades en la tabla, entonces yo sé que esta columna es el porcentaje de esta columna. Es decir, ¿qué porcentaje es el 63 del total de alumnos? Entonces, si yo sumo este total de alumnos, ¿cuántos alumnos me da? La sumatoria creo que me da 370. ¿Cuántos alumnos les da? ¿Cuánto da el total de esa sumatoria? A mí 327, déjeme lo vuelvo a hacer. No, Ajá. está bien. Son Sí, profe, está bien. 327. Entonces son 327. Y esta columna de porcentaje de FI me dice qué porcentaje es el 63 de los 327. ¿Qué porcentaje es el 96 de los 327? El 98 de los 327, el 70 de los 327. Entonces, el 63 es el 19%. El 19%. El otro es el 29%. 29%. 30 y 21. 19, 29%. 30 y 21. 21. Pero esto me suma un 99%, dijimos. Y yo necesito tener ahí el 100%. Dijo que podíamos redondear el 29%. Podemos redondear el que sea. Miren, hay varias opciones. Ustedes pueden redondear el que quieran de los que están ahí, o subirle 0.5 a cada uno, 0.2 a cada uno, pero como están sin decimales, necesitamos subir el 1% a uno de ellos. Al que quieran subírselo, al que sea. Se lo pueden subir al 19, al 29, al 30, al 31, al 21, al que quiera subirle. ¿A quién le quieren subir el 1%? Al que quieran ustedes. Al 29. Al 29.
Entonces, se lo subimos a este 29 y este 29 se convierte en 30 y ya tenemos aquí ahora sí el 100%. Y ya tenemos el 100%. Entonces, lo primero que hago es sacar mi total y después sacar mis porcentajes. Y ya tengo estas dos columnas llenas. Este lo ajusto al 100%. Si me da menos del 100%, le agrego a alguno de los valores, le agrego el que me falta. Si me da más del 100%, le quito a alguno de los valores lo que me sobra. Pero tiene que dar el 100%. En este caso está dado en porcentajes en valores discretos, pero puede pedirles con decimales y si le piden con decimales, lo ponen con decimales. Yo se lo estoy pidiendo en este ejemplo sin decimales. Pero si en el examen les pongo 2 decimales, tendrán que poner 2 decimales a cada valor. En este caso se los estoy pidiendo sin decimales. Entonces ya llenamos 2 de las 6, de las 7 columnas. Profe, ¿qué dijo Profe, sobre los decimales? Mande. ¿Qué dijo sobre los decimales? Que en este caso yo les estoy pidiendo sin decimales el resultado. ¿En el examen también lo va a pedir sin decimales? No sé. Yo lo puedo pedir con decimales o sin decimales. Ok. Yo se lo puedo pedir con 2 decimales o sin decimales. En este caso, como son un promedio de calificaciones, me interesa sin decimales. A lo mejor si son ingresos o son egresos o son ventas o son precios, se lo pido con decimales. Pero como en este caso son un número de alumnos, se lo pido sin decimales. O se lo puedo pedir con decimales, le pueden pedir con lo que sea, en un ejercicio o en un examen, les pueden pedir con o sin decimales. Pero eso no importa, si le piden con decimales, ponen los decimales que les pidan. Ya saben cómo ponerlos. Bien, ¿qué duda? ¿Hasta ahí todo claro? Sí, profe. Bueno. Sí. Igual que en el examen pasado que les indiqué que lo quería con 2 decimales, en el examen, en las instrucciones va a venir si lo quiero con decimales o sin decimales. Y si lo quiero con decimales, le voy a indicar cuántos decimales quiero. Bueno, ya que llenamos esas 2 columnas, nos falta llenar 5 columnas. Nos faltan llenar 5 columnas. Podemos empezar por la que ustedes quieran, por la que sea. Por la marca de clase, por la FI positiva. Esta no puedo saludar por esta hasta que no tengamos esta. Entonces, vamos a empezar por la acumulada. La FI positiva me dice que es la frecuencia acumulada, ¿se acuerdan? Es decir, Sí, va acumulando estas frecuencias que están aquí, las va acumulando. porque se van sumando, ¿no? ¿Mande? Porque se van sumando. Porque se van sumando. Acumulando quiere decir que va sumando, que va agregando, que va poniendo encima, que va acumulando la información. ¿Qué información está acumulando? Las frecuencias FI. Por eso dice positiva, FI positiva porque va sumando las frecuencias, por eso es FI positiva. Va sumando las frecuencias. Quiere decir que este 63 lo suma con el anterior, como anterior no hay nada, le ponen 63. Luego, este 96 lo suma con lo anterior acumulado, 63 más 96, ¿cuánto es? 159. 159. Este 98 lo suma con lo acumulado anterior, que son 159, más 98, ¿cuánto es? 257.
257. Y este 257 lo suma, este 70 lo suma con lo acumulado anterior. 70 más 257, 327. Y les da este mismo 327 que tienen aquí. El acumulado les da el mismo 327 que tienen ahí. Luego nos vamos a la FI negativa. La FI negativa nos dice que la FI negativa es igual al número de datos menos la FI positiva. Entonces, el número de datos son 327. Esto es N, ¿estamos de acuerdo? 327. Entonces dice, al 327 réstale la positiva. Si la positiva es 63, al 327 le restamos 63, ¿y cuánto nos da? 264. 264. Al 327 le restamos 159, ¿cuánto nos da? 168. Y al 327 le restamos 257, ¿cuánto nos da? 70. Y al 327 le restamos 327, ¿cuánto nos da? 0. Pues 0. Y ya llegamos a esa parte. Y ya quedó lleno esa parte. Ahora vamos a llenarle del lado derecho. Se llena exactamente igual que la del lado izquierdo. La FI positiva es la frecuencia acumulada, solo que en lugar de estar sumando la frecuencia absoluta, pues estoy sumando la relativa, que son porcentajes. Este 19 lo sumo con el anterior, y como no tengo nada anterior, es 19. Este 30 lo sumo con la acumulada anterior y da 49. Este 30 lo sumo con la acumulada anterior y da 79. Y este 21 lo sumo con la acumulada anterior y me da 100. Igual que acá me da 327 que me da el número de datos, aquí el 100 me da el porcentaje total, que es 100% de datos. Igual que la llené acá, que la fui acumulando, la voy acumulando de este lado. ¿No hay dudas? Luego nos Pues vamos a solo ver- que cambian los datos, ¿no? O sea, se va haciendo la misma regla, pero con diferentes datos y ya, ¿no? Sí, se va haciendo la misma regla, solo que con porcentajes. La Ajá. misma regla que está acá, solo que con los porcentajes, con los FI en porcentajes. Porque este cuadro de aquí para acá son porcentajes. Entonces, haces la misma regla que hiciste de este lado, solo que con porcentajes. Y la FI negativa es la misma, N menos FI positiva. El total de datos en porcentaje son el 100%. El 100% menos 19% les da 81%. 100% menos 49% les da 51%. 100% menos 79% les da 21%. Y 100% menos 100% les da 0. Entonces, es el mismo procedimiento, solo que con porcentajes.
Y por último, nos ponemos a llenar la marca de clase. La fórmula dice que la marca de clase es igual al límite inferior más el límite superior entre 2, es decir, es el promedio punto medio. 60 más 70, 130 entre 2, 65. $70 más 80, 150 entre 2, 75. 80 más 90, 170 entre 2, 85. Y 90 más 100, 190 entre 2, 95. Y ya tenemos llena la tabla. No hay dudas. Creo que no, nada más que estoy anotando. No quiero dudas entonces. Así se llena la tabla, jóvenes. Ahora, lo importante de esta tabla es saber leer la tabla, saber interpretar esa tabla. Ya llené la tabla, ya le puse unidades, ya le puse los datos que faltaban, ya puse toda la información. Ahora lo que necesito saber es cómo se lee esa tabla. ¿Qué significa este 96, este 63, este 98? ¿Qué significa este 159, este 257? ¿Qué significa este 30, este 21? ¿Qué significa este 264, este 70, este 0? ¿Qué significa el 81, el 21, el 0? ¿Qué significa el 65, el 75, el 85, el 95? ¿Qué significa cada uno? ¿Cómo lo puedo interpretar? ¿Cómo puedo leer la tabla? Abajo de marca de clase dice puntos. Abajo de, sí, puntos. Porque la marca de clase es en puntos, porque es el promedio de los límites inferior y superior. Ah, ok, gracias. Entonces, lo importante ahora es cómo leo esa tabla, cómo aprendo a leer la tabla. Esa es la parte importante. Sí es importante cómo la lleno, porque si me equivoco al llenarlo, me equivoco al interpretarlo. Si me equivoco al llenar la tabla, también voy a equivocar al interpretar la tabla. Entonces, ¿qué me dice la columna FI? ¿Qué me representa? Es el número de datos. El número de datos que debe adentro del intervalo. ¿El número de datos qué? No, ya háblenme de alumnos. Ya, la tabla ya está en alumnos. Ajá. En este caso ya háblenme de alumnos. ¿Qué me representa la FI? El número La de cantidad de alumnos que hay entre cada intervalo. Ok. Es el número de alumnos que tengo dentro de cada intervalo. Eso es lo que me da FI. El número de alumnos que tengo dentro de cada intervalo. Es decir, son 96 alumnos con un promedio entre 70 y 80. Son 70 alumnos con un promedio entre 90 y 100. Son 63 alumnos con un promedio entre 60 y 70. Es decir, la FI me da el número de alumnos que tengo dentro de cada intervalo.
Es decir, me dice cuántos alumnos tengo con un promedio dentro de cada intervalo. La FI positiva, ¿qué me dice? El número de datos que tienen un valor menor o igual al límite superior del intervalo correspondiente. No el número de datos. Ya tengo una tabla con alumnos. Eso les pasó en el examen. Es la cantidad de alumnos que tienen un valor menor o que están igual al límite superior del intervalo. Así es. Es el número de alumnos con un promedio. Acuérdense, el número de alumnos con un promedio menor o igual al límite superior de cada intervalo. La FI, si yo les pido en un examen, la FI es el número de alumnos con un promedio dentro de cada intervalo, dentro de los límites del intervalo. ¿Estamos de acuerdo? La FI positiva es el número de alumnos con un promedio menor o igual al límite superior de cada intervalo. Porque en el examen ya no quiero teoría, ya quiero aplicación. Y si me dicen, es el número de datos con un valor menor o igual, esa es una definición. Esa es una definición. Y yo quiero la aplicación de la teoría en la pregunta. Por eso es que yo no hago preguntas teóricas, porque no me interesan las preguntas teóricas, me interesan las preguntas aplicadas y la teoría aplicada. Y la teoría aplicada es que si yo te digo, es el número de datos que tienen un valor menor o igual al límite superior, y en este caso los datos son alumnos y los límites son promedios, entonces quiero que me digas, es el número de alumnos que tienen un promedio dentro de los límites de cada intervalo. Es el número de alumnos que tienen un promedio menor o igual al límite superior de cada intervalo. Ahí ya me estás aplicando la teoría a la práctica. Que eso fue lo que no me supieron hacer en el examen. En el examen la mayoría me dio una definición teórica. Yo no quería yo no pregunté una definición. Yo les dije, hablando de las ventas o hablando de los precios, hablando de lo que les di en el examen, dime qué significa la desviación estándar, dime qué significa la mediana, dime qué significa el cuartil, pero hablando de las variables que te di en el examen. Entonces aquí, hablando de la variable que te estoy dando, ¿qué representa la FI? La FI positiva, la FI negativa y el intervalo. Entonces, la FI positiva significa el número de alumnos que tienen un promedio dentro de los límites de cada intervalo. La FI positiva representa el número de alumnos que tienen un promedio menor o igual al límite superior de cada intervalo. Pero ya estoy hablando de promedios, ya estoy hablando de alumnos, ya estoy aplicando la teoría. La FI negativa, ¿qué significa? Significa el número de alumnos con un promedio mayor al límite superior del intervalo. Así es. El número de alumnos con un promedio mayor al límite superior del intervalo, de cada intervalo en este caso. ¿Está bien? Ahora vámonos a las frecuencias, a los porcentajes del lado derecho. ¿Qué significa la FI relativa? Es decir, ¿qué significa este 19, este 30, este 30, 21%? ¿Qué significan estos porcentajes? ¿Es el porcentaje del número de alumnos que tengo entre cada intervalo? Sí, es el porcentaje de alumnos que tengo dentro de cada intervalo. ¿Qué significa la FI positiva? Es el porcentaje... Perdón, la FI es el porcentaje de alumnos con un promedio dentro de cada intervalo.
dentro de los límites de cada intervalo. Es el porcentaje de alumnos con un promedio dentro de los límites de cada intervalo. Es el porcentaje de alumnos con un promedio dentro de los límites de cada intervalo. Es decir, es el 30% de los alumnos tienen un promedio dentro de 70 y 80 puntos. El 21% de los alumnos tienen un promedio entre 90 y 100 puntos. El 19% de los alumnos tienen un promedio entre 60 y 70 puntos. Así se lee. El 19% de los alumnos tienen un promedio dentro de los límites en este caso tienen un promedio entre 60 y 70 puntos. Entonces, el 19% de los alumnos tienen un promedio entre y 70 puntos. Si yo les digo, denme qué significa el 19%, en términos de la variable que les estoy manejando, es el 19% de los alumnos tiene un promedio entre 60 y 70 puntos. Ese sería este 19%. Sería este. ¿Cuál otro quieren que les interprete? De aquí, ¿cuál quieren que les ponga de esto de aquí? De la FI. ¿Cuál quiere? El 70. 70. ¿El 70 cómo se interpreta? 70 alumnos tienen un promedio entre 90 y 100 puntos. Esa es la interpretación. 70 alumnos tienen un promedio entre 90 y 100 puntos. De aquí, ¿cuál quieren que les interprete? Ahora el 70, pero el que está en FI negativa. Bueno, Porque vamos a poner un asterisco aquí. ¿Estamos de acuerdo? Porque para que no se confunda con este 70. Este 70 Para es el ver. de la... Sí. Este es el 1. Vamos a ponerle el 1. Ahora vamos a poner el del asterisco. ¿Estamos de acuerdo? Porque si no se va a confundir este 70 con este 70. Sí, sí, sí. Ok. Entonces, 70 alumnos tienen un promedio en la FI negativa mayor a 90 puntos. ¿70 alumnos tienen un promedio mayor a 70 puntos? Entonces, lo diferenciamos del otro 70 con un asterisco, para que no me lo vayan a confundir con este 70 de acá. Mayor a 90 puntos. De la FI positiva, ¿cuál quieren que les interprete? $159. Entonces, este no hay una manera que se confunda, no hay otro igual. Entonces, el 159 dice
159 alumnos Con un Tiene- promedio menor o igual a 80. así es, tienen un promedio menor o igual a 80 puntos. No se les olvide los puntos. Porque si me dicen 80, ¿qué son 80 puntos? 80 pesos, 80 kilómetros, 80 qué. 359 alumnos tienen promedio menor o igual a 80 puntos. Y ahí vamos interpretando la tabla. Vean cómo hay varias formas de hacer la pregunta sobre el mismo dato, varias formas de redactar qué es cada dato. La clase pasada yo les hice preguntas directas, ahora les estoy diciendo cómo se interpreta cada columna, cada dato. Entonces ya interpretamos la FI positiva, la FI negativa y el porcentaje. Ahora vámonos a la FI positiva en porcentaje, ¿cuál quieren que les interprete? El 49% de los alumnos tienen un promedio menor o igual a 80 puntos. Entonces, eso nos representa el 49. El 49% de los alumnos tienen un promedio menor o igual a 80 puntos. Y vean cómo cada uno tiene una interpretación. Ya llevamos ahí 1, 2, 3, 4, 5 interpretaciones. Nos falta la FI negativa. ¿Cuál quieren de la FI negativa? El 21. 21. Tampoco hay manera que se confunda porque no hay otro 21 en la tabla. Pues como no hay otro 21 en la tabla, tampoco hay manera de que se confunda. Nos dice, el 21% de los alumnos tienen un promedio Mayor a 100. mayor a, ¿cuánto? Mayor a 90 puntos. 90 porque el 21 es el del límite superior a 90, no 100. No hay dudas. Y eso es cómo se lee la tabla, cómo la podemos leer. Y en este caso, cómo la podemos leer ya con la variable que estamos manejando. No hay dudas.
No, profe. Bueno. Ahora nos vamos a la marca de clase. ¿Cuál interpretamos? El 75. 75. Dice el promedio de los alumnos que están entre 70 y 80 puntos es de 75 puntos. Entonces, el promedio de los alumnos que están entre 70 y 80 puntos es de 75 puntos. Ahora el 95, profe. Por favor. El 95. Sí, porfa. ¿Cómo se interpreta el 95? El 95 del MC. Bien, pero dime tú cómo se interpreta. Ya te dije cómo se interpreta. Sería el promedio de los alumnos que están entre 90 y 100. Ajá, ¿Es de 95 puntos? así es. Ok. Es igual que eso. Es el promedio de los alumnos que están entre 90 y 100 es de 95 puntos. Así es, exactamente. Bien, ¿qué otra duda? Lo que ustedes deben de ver es que yo tengo 327 alumnos en esta tabla. Ya no tengo la serie de datos, ya no tengo los 327 alumnos. Solo sé que 63 de esos 327 están entre 60 y 70. Ya no tengo el promedio. Que 96 están entre 70 y 80. Ya no tengo la calificación de estos 96. Que 98 están entre 80 y 90. Ya no tengo la calificación de los 98. Eso es lo que quiero que vean en datos agrupados. En datos agrupados tengo el número de datos que están dentro de los límites de cada intervalo, pero en este momento ya no tengo, ya dejo de tener esos 327 datos. Ya no trabajo con esos 327 datos. Si se dan cuenta, toda esta tabla la llené con esta información de FI, diciendo que hay 63 entre 60 y 70. Yo no sé qué promedio tiene cada uno de esos 63. Yo no sé qué promedio tiene cada uno de esos 98. Solo sé que están entre 80 y 90. Entonces, en una tabla se va a perder exactitud de la información. En una tabla, en datos agrupados, se tiene el problema de que se pierde la exactitud de la información, pero se gana manejo de información. Entonces, una ventaja de los datos agrupados es que ganas manejo de información y que se facilite el manejo de la información. Entonces, una ventaja de los datos agrupados es que se te facilite el manejo de la información, pero una desventaja es que pierdes la exactitud del resultado. Y se pierde la exactitud del resultado y eso se puede mostrar en las gráficas, en las tablas, perdón. No, eso se puede demostrar si sacas la media aritmética de los 327 datos en serie de datos y la sacas en datos agrupados.
como van a ser dos fórmulas diferentes, si tú agarras los 327 datos y le sacas la media aritmética y agarras los 327 datos agrupados y le sacas la media aritmética con su fórmula correspondiente, te vas a dar cuenta que son diferentes. Disculpe, ¿cuál era la ventaja? La ventaja es que se gana manejo y rapidez en el manejo de la información. O sea, la ventaja es que se gana rapidez en el manejo de la información. Y la desventaja es que se pierde exactitud. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la ventaja es que se gana rapidez en el manejo de la información. La desventaja es que se pierde exactitud. ¿No hay dudas? No, profe. Bueno, ¿qué significa esto? Fíjense, yo tengo 63 alumnos con un promedio entre 60 y 70. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Yo te aseguro que esos 63 alumnos no tienen la misma calificación, el mismo promedio, tienen promedios diferentes. Sin embargo, ahora yo digo que esos 63 alumnos tienen un promedio ¿de cuánto? De 65. ¿Ves? Yo tengo 63 alumnos entre 60 y 70. Pero como ya no tengo la serie de datos, yo tengo los datos agrupados, entonces yo digo que estos 63 alumnos ahora tienen un promedio ¿de cuánto? De 65. Entonces a todos les pongo 65 de promedio, a todos. Ahora yo tengo 96 alumnos con un promedio entre 70 y 80. Ahora a todos los 96 alumnos les pongo promedio de 75. Porque eso es lo que dice la marca de clase, es el promedio de los límites del intervalo. Entonces te dice, yo tengo, ahora te dice, que tengo 96 alumnos, tienen un promedio de calificaciones de 65 puntos. Ahora estoy diciendo que, perdón, de 75 puntos. Por eso es que se pierde exactitud del resultado. Ahora estoy diciendo que los 96 que están entre 70 y 80 los voy a tomar como 75 puntos de promedio a todos, a los 96. Esto me dice que si estoy tomando los 96 con 75 puntos de promedio, ahí estoy perdiendo exactitud. Ahora yo te digo, ¿qué promedio tienen 96 alumnos? 75 puntos cada uno, no importa quién. Todos tienen 75 puntos, porque así los considera en la tabla. Aunque en la realidad yo sé que los 96 no tienen 75 puntos. Están entre 70 y 80, pero están repartidos entre 70 y 80. Sin embargo, la tabla te dice que a todos les pongan 75 puntos de promedio para cuestión de manejo, de rapidez de manejo de la información. Entonces, por rapidez de manejo de la información, yo dejo de tomar en cuenta el promedio de cada uno de los 96 y a todos les pongo 75 puntos. A todos. Entonces, esos 96 que tienen promedio entre 70 y 80, ahora les considero que todos tienen 75 puntos de calificación, todos los 96.
Por eso dice aquí, el promedio de los alumnos que están entre 70 y 80 es de 75 puntos. Quiere decir que los 96 alumnos tienen un promedio de 75 puntos, porque aquí lo acabo de decir arriba. El promedio de los alumnos que están entre 70 y 80 puntos es de 75 puntos, pero sabemos que en la realidad eso no es cierto. Sin embargo, así se interpreta la tabla y así se lee la tabla, y la lectura que pusimos ahí es correcta. Y considerar que los 96 alumnos tienen 75 puntos también es correcto. Y si el promedio de los alumnos que están entre 70 y 80 es de 75 puntos, también puedo decir que 257 alumnos tienen un promedio menor o igual a 257 menor o igual a 85 puntos. Porque ya dije que todos tienen 75 puntos de promedio. Ok. Entonces ahora 257 alumnos tienen un promedio menor o igual a 85 puntos, que es este 257. Solo que en lugar de relacionarlo con el límite superior, lo relaciono con el promedio que está del lado derecho. O bien, si quiero interpretar este 49, pues 49% de los alumnos tienen un promedio, de los alumnos tienen un promedio menor o igual a este 49 a 75 puntos. Entonces yo puedo relacionar estos valores con los intervalos o los puedo relacionar con los promedios. Finalmente el promedio es el promedio de los intervalos. Entonces yo puedo relacionar esas 6 columnas con los intervalos o con la marca de clase. Esa es la parte que me interesa en el examen, porque en la práctica van a tener que aprender a leer una tabla de estas, no hacerla, leerla, a interpretarla, a ver qué me está diciendo cada columna, qué me está representando cada columna. Porque el método científico en el paso número 5 dice interpretación de resultados. Este es el paso número 4, que es el resultado de los análisis, del análisis. El paso 5 dice, ahora interprétame lo que me estás poniendo en el pizarrón. Y lo que estamos haciendo es cómo interpretamos cada columna de la tabla. ¿Cómo la interpreto? ¿Cómo se maneja la columna de la tabla? Entonces, les repito, una tabla de frecuencias lo que hace es facilitarme el manejo de la información. Me facilita el manejo de la información, pero pierdo exactitud en el resultado. Pero pierdo exactitud en el resultado. No hay dudas. Entonces, esas 6 columnas, FI, FI positiva, FI negativa, y los porcentajes, yo los puedo relacionar con los intervalos o con las marcas de clase.
¿Por qué? Porque finalmente la marca de clase es el promedio de los intervalos. Estamos hablando de lo mismo. ¿Por qué es el que pierde exactitud en el resultado? Porque dice la teoría que esos 63 alumnos tienen un promedio de 65 puntos y que están entre 60 y 70 de calificación. Entonces, el promedio de calificación es de 75 puntos. Sabemos que en la práctica eso no es cierto. Pero el manejo de la información en la tabla, esa es la desventaja, que se va a perder exactitud. ¿Estamos de acuerdo? Ahora dirán ustedes, la pregunta lógica es, maestro, si estamos perdiendo exactitud entre serie de datos y datos agrupados, ¿para qué hacemos datos agrupados? Si perdemos exactitud, ¿para qué los hacemos en datos agrupados? Vuelvo a repetir lo mismo. Los hacemos en datos agrupados porque es más fácil manejar la información en datos agrupados. Ahora, si se pierde exactitud, ¿para qué los hago? Porque la pérdida de exactitud no es tan importante como para no hacer los datos agrupados. Por ejemplo, si el promedio, si la media en serie de datos te da 83.4, a lo mejor la media en datos agrupados te va a dar 82.5, te va a dar 84 o te va a dar 85, es decir, la diferencia no va a ser tan significativa como para que digas, no, es que de 83.4 a 82 perdí demasiados puntos. No, un grupo de 83 o de 82 o 84 o de 85 es el mismo grupo, no cambia. Es un grupo de 83 a un grupo de 82, de 84, de 85 no cambia, es el mismo grupo, es el mismo nivel académico del grupo. Por lo tanto, si la variable que estoy manejando no requiere esa exactitud de que sean exactamente 83 puntos, porque hay mucha diferencia entre el 82 y el 83, o entre el 85 y el 83, que son 2 puntos de diferencia, pues ahí sí me meto a hacerlo en serie de datos, aunque trabaje más. Pero si el grupo no va a cambiar del 83 al 85, va a seguir siendo el mismo nivel del grupo, pues prefiero manejar la tabla en datos agrupados, facilitarme el trabajo, hacerlo más rápido, y el cliente o el patrón o el jefe me va a entender más fácil en datos agrupados. O sea, no van a pensar ustedes que en serie de datos les da 83 y en datos agrupados les da 60. Esto no sucede. Es decir, la diferencia o la pérdida de exactitud no es tan grande como para que digas tú no me sirve la información. Finalmente, el grupo si es regular en serie de datos en datos agrupados. Si el grupo es de nivel bajo, es nivel bajo en datos, serie de datos o datos agrupados. Es decir, lo que importa es que al final en la interpretación sea la misma. Eso es lo que importa. Porque no vas a tener un grupo con promedio excelente en serie de datos y un grupo que ese mismo grupo sea malo en datos agrupados. Eso no va a pasar. No va a pasar que pase de excelente a malo o de excelente a regular. No va a pasar eso. Si es excelente en serie de datos, se va a quedar como excelente en datos agrupados. Si es regular en serie de datos, se va a quedar como regular en datos agrupados. Es decir, no va a perder la esencia del resultado. Va a perder la exactitud, no la esencia o interpretación del resultado. Si fueran miles de pesos, si me dices que esta persona vende 83,000 pesos diarios o 85,000, no pierde el sentido del crédito que me estás pidiendo. Con 83,000 o 85,000 pesos de ingreso diario te voy a prestar exactamente el mismo dinero. Entre 83 y 60,000 sí pensaría cuánto te voy a prestar. Pero como esto no va a suceder, lo más que va a suceder es que sean 2, 3 puntos de diferencia. Entonces no pasa nada, no pierdes la exactitud del resultado. Entre 83 y 82, 84, 85. Entonces no pierde el sentido del resultado y no pasa nada. Por eso es
que se trabajan los datos agrupados para facilitar el manejo de la información, aunque estoy consciente que se pierde exactitud. ¿Y por qué se pierde exactitud? Porque de entrada yo dije que estos 63 alumnos que tienen promedio entre 60 y 70, todos los 63 tienen promedio de 65, todos, sin excepción. Yo dije que esos 98 alumnos que tienen promedio entre 80 y 90, todos tienen 85 de calificación, todos. Así los considero en la tabla, porque así me facilito el manejo de la tabla. A todos les pongo la misma calificación, a los 63 o a los 96. ¿No hay dudas? ¿No? Bueno. Pues yo les dije que la única tabla que tenemos en datos agrupados es la tabla de distribución de frecuencias. Y que cuando vean una tabla de distribución de frecuencias, generalmente está asociada a datos agrupados. Pero también les dije que la tabla no me es tan impactante como una gráfica. La gráfica es impactante, la tabla no. Porque ver todos esos numeritos me pierdo entre tanto número. Entonces me pierdo entre tanto número. Entonces, si me pierdo entre tanto número, porque veo muchos números 63, 96, 257, 168, 30, 19, 51, 21, 0, 95, 75, 168, 97, 70. O sea, veo demasiados números en una tabla y me pierdo. Y así tengan mucha experiencia, es difícil ver el impacto de los resultados en la tabla. Por eso es que nos pasamos a la gráfica. Y aquí podemos hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 gráficas podemos hacer. Pues no les voy a hacer las 6 gráficas, les voy a hacer 3 gráficas y ustedes hacen las otras 3. Yo les voy a hacer 3 gráficas. Entonces, va a haber una gráfica que tiene aquí del eje horizontal los intervalos. Y de este lado tiene la FI. En este caso, los intervalos que son promedio de calificaciones. O digamos que son calificaciones. Y aquí ponemos las calificaciones que son del 60 al 70, del 70 al 80, del 80 al 90 y del 90 al 100. Entonces, calificaciones de 60 a 70, de 80 a 90 y de 90 a 100. Como son intervalos, intervalos, y aquí son intervalos en puntos. Calificaciones en puntos. Y aquí está la frecuencia de FI, que es el número de alumnos. Entonces, el número de alumnos en FI, el más alto es 98. Le puedo poner 20, 40, 60, 80 y 100. Entonces podemos poner 100, 80, 60, 40
y 20. Ahora estoy graficando la FI. Entonces, entre 60 y 70 puntos, ¿cuántos alumnos tengo? Tengo 63 alumnos. Es 40, aquí 50, 60, 63, 70, sería aquí, 63 por aquí. Así. Pues aquí tengo 63 alumnos entre 60 y 70 puntos. Entre 70 y 80 tengo 96, 80, 90, 95, 96, por aquí así más o menos. $96. Entre 80 y 90 tengo 98, tengo un poco más. $98. Y entre 90 y 100 tengo 70, 60, 70, por aquí así. Pues aquí tengo promedio de calificaciones en puntos de alumnos de la UAPS. Entonces ahí está la gráfica. Entonces la gráfica es más impactante que la tabla, o visualmente me permite interpretarla más rápido la gráfica que la tabla. Entonces ahí veo qué intervalo tienen más alumnos, qué intervalo tienen menos alumnos y más o menos cómo se comportan los intervalos. Es parecido a una gráfica de barras, solo que en el límite horizontal van los intervalos que son calificaciones en puntos y en el eje vertical va la frecuencia FI, que es el número de alumnos. Pero es muy parecido a una gráfica de barras. Profe, en el nombre de la gráfica dice promedio de calificaciones En puntos, entre... promedio de calificaciones en puntos de alumnos de la Universidad de la California Sur. El mismo título que tiene la tabla, promedio de calificaciones en puntos de alumnos de la UAPS. Gracias. Te repito, el título debe ser compacto y completo, pero como esta información es inventada, le falta el cómo y el cuándo. Entonces, esto es muy parecido a una gráfica de barras, solo que en el eje horizontal van los intervalos y en el eje vertical va el número de alumnos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. A esta gráfica, que es parecida a una gráfica de barras, a esta gráfica que es parecida a una gráfica de barras, se le llama histograma. A esta gráfica que es parecida a una gráfica de barras, se le llama histograma.
A esta gráfica, que es parecida a una gráfica de barras, se le llama histograma. ¿No hay dudas? No, profe. Bueno. Esta gráfica es con la FI, pero también la puedo hacer con la FI en porcentaje. ¿Cuál sería la diferencia? Que aquí en lugar de tener número de alumnos que tendría, Porcentaje de alumnos. y no tendría este 63, este 96, este 98. El porcentaje de alumnos, aquí sería intervalos, igual que aquí sería porcentaje de alumnos, aquí igual del 20 al 100%, y ahora tendría que poner cuáles son, y este título no tendría. ¿Y qué porcentaje de alumnos tienen calificación entre 60 y 70? El 19%. El 19% está por aquí. ¿Qué porcentaje tienen calificación entre 70 y 80? 30%. 30% está por aquí. De acá está el 30%. Y acá 21%. Y el título sería frecuencia relativa un porcentaje del promedio de calificaciones en puntos de los alumnos de la UAPS. Que sería la frecuencia relativa, ya no sería la absoluta porque es en porcentajes. El que aquí haya quedado 100 fue coincidencia, porque aquí el máximo es 98, por eso quedó 100 aquí. Aquí cuando es número de alumnos veo cuál es el máximo de número de alumnos. Esto que quedó aquí de 100 y 100 fue coincidencia. No van a pensar que todo el tiempo tiene que tener la misma escala. Entonces ahí tenemos un histograma de frecuencias relativas. ¿Qué es lo que está en porcentaje? El número de alumnos. Por eso dice el 19%, el 30%, el 30%, el 21%. Entonces ya tenemos dos gráficas. Pues en dos, nos faltan 4 gráficas. 5 gráficas nos faltan. ¿No hay dudas? No. Bien, entonces ese es lo que se llama histograma. El histograma de frecuencias absolutas y el histograma de frecuencias relativas. En este caso coincidió el 100 porque el mayor número es un 98. Si hubiera sido 200, esa columna hubiera tenido que llegar a 200. Y la relativa no puede pasar del 100%. Bueno, no hay dudas. Vale, los veo el lunes, muchachos. Tengan bonito fin de semana.
Gracias, profe, igualmente. Sale, profe, cuídese. Gracias, Vale. profe, igual. Bye.